Buenos días. Vamos a continuar con la clase que dejamos pendiente el jueves. Ya por último era que teníamos que revisar los tipos de inflamación crónica. En este caso, la patología pues nos indica tres tipos, que es la no proliferativa, la proliferativa y los granulomas inflamatorios. La no proliferativa, en esta imagen, pues nos pone un ejemplo de hepatitis, porque aquí solamente va a haber una infiltración franca de células mononucleadas o de los polimorfonucleares. La proliferativa, ahí sí cambia porque hay una proliferación o hay angiogénesis y va a ocasionar una fibrosis. Y los granulomas inflamatorios, que ya los habíamos tratado en la clase anterior. Ahorita traigo otro esquema donde nos explica la formación del granuloma. Existe la lesión. Las artritis que nosotros vamos a ver, la reumatoide, el lupus, ¿qué tipo de inflamaciones? ¿Perdón? Las artritis que nosotros vamos a ver, ¿qué tipo de inflamaciones? Es en la proliferativa. ¿Por qué? Porque puede llegar a ocasionar también una angiogénesis y producción de fibrosis. Exactamente, por eso. Continúa. Ok, muy bien. La formación de los granulomas, habíamos dicho que se trataba de limitar la lesión o del agente lesivo. Cuando esto no se puede eliminar o hay una falla en la respuesta inflamatoria aguda, puede ser incluso no solamente una bacteria o un parásito, puede ser una lesión tisular por fricción o secundaria a algún traumatismo. Entonces, esto ocasiona que persista el agente nocivo y las células del sistema inmune van a tratar de limitarlo. ¿Para qué? Vulgarmente hablando, pues para que solamente se esté dañando esa parte y no se prolifere a otros lados. Entonces, aquí se forman, aquí menciona formación de células epitelioides y el granuloma, porque secuestran o se secuestra ese tipo de agente lesivo dentro de los macrófagos. Habíamos visto como ejemplo el granuloma por la tuberculosis, que estaba también influenciado el factor de necrosis tumoral alfa, que nos ayudaba a limitar ese tipo de lesiones. Puede ser única o puede haber en distintas partes del cuerpo. En este caso, pues, la existencia de múltiples granulomas. Y eso sería todo sobre inflamación. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre inflamación? ¿Quién me hace una pequeña síntesis, así en 5 minutos, de inflamación? Eliud Moreno, Pablo Cabrera, Flor López, Daniela Cedillo, Michelle Maldonado, Emanuel López, Jorge Collazo, Rosaria Cruz, Leslie Rivera. Ni siquiera están en las pantallas. Continuamos, por favor. Ok. Muy bien, ahora vamos a abordar el tema de las citocinas y el papel en la respuesta inmune. Principalmente, ¿de qué se tratan las citocinas? Estas son sustancias que nos van a ayudar como mensajeros, o realmente su naturaleza es mensajera. Tienen una función en el sistema inmunitario, pero también pueden llegar a ocasionar distintos tipos de procesos fisiológicos normales y metabólicos. Anteriormente se denominaban interleucinas o también podemos llamarle citoquinas, pero ahorita vamos a ver que cada una de esas palabras pues tiene su origen. Entonces lo ideal es citocinas, cito de células y cinas de sustancias. Las citocinas
Las citocinas son proteínas que inducen potentes efectos biológicos, como ya lo habíamos comentado. Estas tienen efectos pleiotrópicos. La pleiotropía es simplemente que pues mantienen múltiples efectos mediante la misma sustancia. Una citocina va a ocasionar mucho tipo de respuestas y también tienen funcionamiento redundante. El funcionamiento redundante es que a lo mejor 2 o 3 interleucinas van a ocasionar el mismo efecto, entonces incluso se puede llegar a potencializar. Se pueden clasificar de acuerdo a su estructura química, origen celular, como lo había mencionado, por ejemplo, las interleucinas, las células blanco en donde van a actuar, o también por orden numérico, que mencionan algunas referencias bibliográficas que conforme se fueron describiendo, pues también las podrían ir clasificando. Estos, como ya había mencionado, pues tienen efectos importantes en regulación de la inmunidad y procesos fisiológicos y metabólicos normales. La imagen de la derecha es una síntesis de la función, o bien desde la inducción hasta el efecto biológico que pues mantiene una citocina. Una célula productora tiene que tener un estímulo o recibir el estímulo para poder liberar, tanto sintetizar como liberar las citocinas y tener el efecto en una célula blanco. Puede tener efectos en célula blanco separada o aparte de la propia célula, o bien puede ser una función autócrina. En este caso... Explícales qué es una función autócrina, por favor. ¿Perdón? Explícales qué es una función autócrina. Bueno, ahí tiene las 3 ya. Ajá, aquí está la imagen de funciones de las citocinas. Aquí ya les había comentado, citocinas va a incluir desde linfocinas, de los linfocitos, monocinas de monocitos y factores de crecimiento, y las quimiosinas, que actúan como quimioatrayentes. Tenemos acción autócrina, que es prácticamente la misma célula produce su estímulo. La célula produce la citocina y también va a activarse en ella misma. La acción parácrina es de que la célula efectora va a ocasionar la liberación de las citocinas y va a tener efecto en una célula cercana. Y la acción endocrina es que se libera la circulación y puede llegar a tener efectos en distintos tipos de tejidos, como por ejemplo habíamos comentado la acción de la interleucina 1, que pues tiene realmente un efecto endocrino al momento de elevar la temperatura. Podemos clasificarlas mediante a la acción, que es lo más común, que es esto que acabo de mencionar. Ahora, ¿cómo actúan las citocinas o cómo es que se liberan? ¿Por qué? Pues simplemente porque hay receptores para estas mismas sustancias. Son complejos de señalización que tienen una alta afinidad. Esa afinidad nos puede dar origen o nos puede explicar por qué la pleiotropía, por qué una sola interleucina puede ocasionar múltiples efectos, o bien diferentes interleucinas ocasionar uno solo, porque existe afinidad para cada una de las citocinas. Primero que nada, tenemos receptores con dominios de señalización compartidos. En este caso es lo de la pleiotropía. Un solo receptor puede tener afinidad para distinto tipo de interleucinas. Receptores de membrana y citocinas solubles. Las citocinas solubles son las que liberan las células y actúan en otra célula, o bien por acción endocrina a distancia. Receptores de membrana y señalización autócrina. Ese tipo de señalización es propia del ejemplo que vimos acá, de la acción endocrina. Ellos mismos producen sus citocinas y ejercen el efecto en su misma célula. Y los receptores solubles, que los receptores solubles nos pueden ayudar a antagonizar funciones de estas citocinas. Puede ser que regulen algún tipo de respuesta. Un ejemplo podríamos tener déjenme pongo el apuntador. Este receptor soluble o libre, no sé, que haya 300 y esta sea la citocina, y de las citocinas tengamos 350. Entonces, estas pueden llegar a acoplarse y pueden disminuir su potencial o bien formar complejos para incrementar la respuesta al unirse con la célula a la cual quieren estimular. Entonces, es diversa la función. Por esa razón, es un amplio
acción o forma de mecanismo de trabajo de las citocinas y sus receptores. ¿Cómo se regulan la expresión de las citocinas? Principalmente las citocinas se van a producir en el aparato de Golgi. Después de ahí pasan pues al retículo endoplasmático y se liberan en forma soluble. Pueden llegar a tener acción en la propia membrana celular de la célula que las está liberando o bien en otra cercana o a distancia, como ya lo vimos. Lo que promueve la expresión de las citocinas son interacciones entre células. Pueden ser células de inmunidad, pueden ser células mesangiales, como por ejemplo en algunas enfermedades reumáticas o en el lupus, donde también se forman inmunocomplejos, puede llegar a tener una reacción cruzada por medio de traumatismos, radiaciones, incluso mencionaba el libro que utilicé, y también por la fisiopatología del shock. Pueden liberarse diversos tipos de citocinas y generar como, por ejemplo, lo que está ahorita de moda, pues es el COVID, que generaba la tormenta de citocinas, donde hay una hiperproducción o liberación de estas y genera una estimulación muy brusca o muy fuerte, entonces esto ya se sale de control. Y es lo que ocasiona pues la alta tasa de mortalidad en muchos tipos de pacientes. La reacción exagerada del sistema inmune ante esta respuesta de las citocinas. Tenemos dos grupos, las proinflamatorias y las antiinflamatorias, porque pues tiene que haber un equilibrio. Las proinflamatorias de tipo TH1, que ahorita vamos a ver qué son las TH1, TH2, que son de linfocitos, tienen acción estimulante sobre el sistema inmunitario. De estas, algunas ya las vimos en inflamación, la interleucina 1, la 2, pues es más de este tema, la interleucina 6, que también activaba los reactantes de fase aguda de la inflamación, la interleucina 7, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, que son muy importantes en la diferenciación de los linfocitos TH1 y los TH2. Las proinflamatorias o las citocinas proinflamatorias van a ocasionar una estimulación de inflamación, comienzo de cascada inflamatoria, como ya lo vimos en el tema anterior. ¿Por qué no se menciona la interleucina 8? Porque se presenta en el grupo de quimioatrayentes o quimiotractantes, pero pues podríamos llegar a considerarlo como proinflamatorio. Es importante en la reacción inmediata frente a estímulos potencialmente dañinos. En este caso, son los que van a aparecer en la inflamación aguda o bien al inicio de la cascada de toda la inflamación aguda. Y los antiinflamatorios de tipo TH2 tienen acción supresora sobre el sistema inmunitario. Tenemos la interleucina 4, que no nada más es antiinflamatoria, incluso esta, por un efecto pleiotrópico, pues puede llegar a tener una acción proinflamatoria. Esto comúnmente se presenta cuando hay infecciones parasitarias o de tipo con alguna interacción con algún alérgeno. La interleucina 5, interleucina 10 y el factor de crecimiento factor de crecimiento transformante beta. Estos van a ocasionar pues un efecto antiinflamatorio cuando ya existe la señalización de que pues probablemente se eliminó el estímulo lesivo. Ocasiona la inhibición de la inflamación después de la reacción de defensa, aguda en este caso. También es importante para completar la reacción inflamatoria, porque habíamos comentado que la inflamación no es una enfermedad, pero si se prolonga o se mantiene de la misma forma, puede llegar a ocasionar un daño tisular. Entonces, esta es la contraparte de la acción inflamatoria. Las citocinas en inflamación aguda, pues ya lo habíamos comentado en el tema anterior. Las células producen y van a responder también a citocinas liberadas por la lesión propia del daño tisular. Puede ser incluso desde lipopolisacáridos de alguna bacteria hasta algún macrófago activado, ya sea por la vía 1 del complejo mayor de histocompatibilidad o por la vía 2, ya sea alguna célula infectada por algún agente lesivo, puede ser un virus, o que hayan detectado la invasión por algún tipo de bacteria. Se genera la quimioatracción, que ya lo habíamos comentado, comúnmente pues es la interleucina 8, que va a reclutar a los neutrófilos para que puedan migrar hacia la célula y poder eliminar el agente lesivo.
Esto pues tiene influencia entre neutrófilos, células natural killer, macrófagos, mastocitos, eosinófilos y las bacterias, como ya les había comentado, porque muchas de las veces por la propia existencia de la bacteria va a generar una quimioatracción de los polimorfonucleares. Esto hablando de inflamación aguda. En cuanto a la inflamación crónica, permítanme. Regresa al anterior, por favor. Ok. ¿Quién nos explica este dibujo? ¿Quién nos lo explica, por favor? ¿Alguien que me lo quiera explicar? Jacqueline, Daniela, ¿Puedo intentarlo yo? ahorita vamos. Aquí en el proceso. Dame un segundo. Silvia Ruiz está por ahí, tiene foto. Lorna tiene foto. Grace Solís tiene foto. No están en la clase, ¿verdad? Yo sí, aquí estoy. Tienes foto. Gema José tiene foto. Evelyn García tiene foto. ¿Quién quiere explicarlo? Doctor, Era yo, doctor. tu nombre. Víctor Guevara. Adelante. Aquí podemos apreciar cómo por algún objeto punzocortante hace una lesión en la piel o lesión cutánea. Y ahí, pues, al momento en que se abre la piel, se produce una infección. Esta infección lo que va a hacer es que las terminaciones nerviosas van a llamar a las plaquetas, lo cual va a producir, me imagino que una cascada de coagulación. A ver, doctor, ¿dónde están las plaquetas? A ver, doctor, aquí dónde están las plaquetas. Las plaquetas son la figura aquí amarilla que se encuentra aquí. ¿Y por qué dices que creo? Disculpe. Aquí están. ¿Quién las llama las plaquetas? Los mastocitos. ¿Cómo? Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mediante la cascada de coagulación? ¿Cómo es la cascada de coagulación? Se divide en 13 pasos, pero no me acuerdo muy bien, doctor. Solo sé que es por ese medio. Bueno, vamos a ver, alguien que se acuerde bien. Doctor Cabriales, ¿qué produce el mastocito que pudiera iniciar un trabajo de las plaquetas? Factor activador de plaquetas. Factor activador de plaquetas. Ok. Silvia Ruiz sigue con foto, ¿no está? Jorge Collazo, Gema José, Evelyn García. ¿No está ninguna de ellos? Gabriel, ¿puedes sacarlas? ¿Puedes quitarlas? Yo sí estoy, doctor. ¿Por qué no contestas? ¿Quién eres? Chema. Ok, ¿alguien me puede explicar aquí todo lo que ha estado hablando el compañero? ¿Nadie? Bueno, a ver, doctor Cabriel, si me equivoco en algo, me corriges, por favor. Ese es un dibujo donde se ve el tejido y se ve un vaso en color rojo. Están entrando bacterias por ruptura de la piel, puede ser. ¿Sí? Donde ahí se ve la infección y se ven las bacterias. ¿Ok? Lo primero que va a hacer contacto con esas bacterias o con la sustancia que emite el tejido van a ser los fagocitos y los mastocitos. Mastocito en verde, fagocito en moradito. Esos son los que van a producir el macrófago diferentes tipos de citocinas. Dijo el doctor que interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8 y factor necrótico tumoral. ¿Ok?
Eso iba a estimular el endotelio. ¿Okay? Y ese estímulo del endotelio pues va a hacer que ese rodamiento que llevaban los polimorfos nucleares se rompa. ¿Okay? Y por efecto del mastocito, con la heparina, histamina, leucotrienos, factor activador de plaquetas, pues va a vasodilatar el vaso y va a activar las plaquetas. Entonces, esa es la forma en que, produciendo el endotelio, expresando receptores para citosina, para selectinas e integrinas, van a poder entrar al tejido. Ahí están entrando los polimorfos nucleares, o sea, los neutrófilos. Y van a comenzar a hacer su función en contra de esas bacterias. Okay, eso es todo lo que necesitamos saber de este dibujo. El siguiente, doctor. Vamos a continuar. Ahora, las citocinas en cuanto a la inflamación crónica. Estas van a contribuir principalmente porque la inflamación tiene que tener un equilibrio dinámico. Así como hay ¿Perdón? Adelante. Ok. Tienen que existir un equilibrio dinámico. En la inflamación crónica no hay ese equilibrio dinámico. Puede ser que exista una actividad de manera sostenida de las citocinas, tanto de su estimulación como la secreción, o bien puede ser de manera pulsátil por cualquier tipo de estímulo, porque habíamos visto que pues la liberación de las citocinas va a ser liberada por muchos tipos de estímulos. No solamente nos tenemos que quedar con la idea de que una infección puede ser otro tipo de ejemplos, como la formación de autoanticuerpos y el depósito en algún tipo de tejido. Esto puede llegar a ocasionar que se esté atacando continuamente ese tejido. 400 de autor. Voy a comprar alimento a los caballos. ¿Y la gasolina? Ok, esto principalmente están influidas las células T dependientes de citocinas, o bien que ya están diferenciadas y van a generar un círculo vicioso. La activación de las células T puede ser por contacto con neutrófilos, queratinocitos, células mesangiales, plaquetas o incluso el epitelio renal cuando se depositan ahí algún tipo de complejos, como por ejemplo en el lupus. Los macrófagos activados por las citocinas van a perpetuar la respuesta inflamatoria. Entonces aquí es importante tenerlo en cuenta porque, como ya les había comentado, esta es una inflamación crónica que se puede mantener de manera sostenida o permanente, por así llamarlo, o puede ser pulsátil, con paroxismos entre su activación y la desactivación. Hay predominancia en el efecto proinflamatorio y el efecto antiinflamatorio, como lo tenemos en la parte de abajo, está un poco disminuido. Entonces, a veces eso es lo que nos puede dar el origen a las enfermedades reumáticas. Sí, exactamente, no traigo así de 20 puestos ahí arriba. ¿Arriba? Sí, en el quemacoco. Sí, doctor. Y la actividad proinflamatoria, pues por el efecto de la pleiotropía de estas citocinas puede generar muchos daños tisulares. Entonces, esto realmente queda dentro de un círculo vicioso que para eliminarlo, pues se tendría que atacar a alguno de esos pasos y detenerlo. También dentro de las citocinas están las células hematopoyéticas. Pon la anterior, por favor. Pon la anterior. ¿Perdón? Pon la anterior. Ok, este es un dibujo bien, lo puedo decir como bien, como que es un dibujo que para la gente que no entiende, si no entienden el proceso, si no entienden o no quieren entender el proceso normal de inflamación aguda, pues esto los va a asustar. Pero lo que este dibujo está muy bueno porque te está diciendo que las acciones de las células y de las citocinas, todo es al mismo momento. ¿Sí? Y dijiste como claro hace ratito
que nuestras células tienen la capacidad de producir citocinas sin necesidad de que haya un proceso inflamatorio. ¿Ok? Van a ser un tipo de citocinas, pueden ser con función autócrina, por ejemplo, o citocinas o interleucinas, y son citocinas que nosotros necesitamos para nuestras funciones normales de nuestras células. ¿Ok? Pero también tenemos las citocinas proinflamatorias, que son las que se van a producir cuando hay un efecto sobre nuestras células de la inmunidad, como va a ser en este caso en los tejidos, el macrófago y el mastocito. Pero aquí ya estás mostrando algo más. Aquí ya estás mostrando más cómo actúa todo el proceso, sí, con otro tipo de células, como las de la piel, por ejemplo, en una artritis psoriásica. ¿Ok? O las de las células T, sí, y el macrófago, y las células B en la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, pues aquí nos está diciendo cómo al final de una inflamación aguda o crónica con la actuación del fibroblasto, todo lo que produce el fibroblasto, ¿ok? Todo lo que la propia célula tisular, las propias células de nuestro organismo pueden producir también. Todo lo que produce nuestra célula B. ¿Ok? La acción de las quimiosinas sobre la matriz extracelular, etcétera, etcétera. Es un trabajo complejo. Yo simple y sencillamente al principio no me gusta mostrarles todo, porque entonces se les hace más complejo todavía. Les hace más complejo todavía. ¿Ok? Entonces, pero si es real, todo eso está pasando. Todo eso está pasando, no solamente la célula T, el macrófago, la célula B y el mastocito están trabajando, sino están trabajando todas nuestras células de la inmunidad. ¿Ok? Y abajo dice, como cierto, los macrófagos activados perpetúan la respuesta inflamatoria. ¿Ok? Siempre es lo que va a perpetuar que eso no se acabe. O sea, algo está pasando ahí, algo genético está pasando que está fallando, que se está siempre activando los macrófagos, activando y activando y activando. Siguiente. Okay. También tenemos otro tipo de citocinas, en este caso las hematopoyéticas. Tenemos comúnmente lo vamos a encontrar como EPO o eritropoyetina, el factor estimulador de monocitos, MCSF, que también comúnmente se encuentra, y el GM-CSF, que es el factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos. Esto van a tener pues influencia en la mayoría de las veces, si no es que siempre, pues en la médula ósea, para poder diferenciar los linajes celulares. Por eso les comentaba que las citocinas no solamente eran propias de que al momento de escuchar citocinas sepamos que es un ambiente o un universo muy grande de funciones, no solamente de respuesta inflamatoria, que pues sí tiene que ver, pero no es así. Como lo habíamos visto, pues tenemos dos grupos que son las citocinas proinflamatorias y las antiinflamatorias. Vamos a comenzar con las proinflamatorias, que estas nos van a ocasionar una inducción, producción y estimulación de la inflamación aguda. Exclusivamente va a ser de inflamación aguda, pero como lo vimos en la imagen anterior, si hay algún tipo de estímulo perpetuo, por así llamarlo, va a estar generando de manera pulsátil la activación de la inflamación, que la podemos llegar a caracterizar como tipo crónico. El más conocido es la interleucina 1, que esta se va a producir por los monocitos, o bien macrófagos, queratinocitos, células de Langerhans y macrófagos especializados, como las células de polvo, las células de Kupffer, las de Langerhans en la piel. Esta puede llegar tiene una forma en forma alfa y en forma beta, que tiene receptores específicos para estas. Entonces, era lo que les había comentado. Gasolina, ¿verdad? Sí. Dígale, doctor. Ok, muy bien. Esta va a tener efectos tanto sistémicos como locales.
Los efectos sistémicos de la interleucina 1, pues es la fiebre. Como habíamos dicho que la interleucina 1 tiene un efecto endocrino, por así llamarlo, porque va a ir o va a viajar y va a estimular el centro termorregulador en el hipotálamo anterior. Entonces, ahí existen cierto tipo de receptores específicos para este tipo de citocina, donde se va a aumentar pues la fiebre. Esto también es común, como ya lo había comentado el doctor, pues en algún tipo de reacción inflamatoria de tipo crónico o en padecimientos reumáticos, que existan cierto tipo de paroxismos con fiebre. Estimula la liberación de adrenocorticotropina, induce somnolencia, disminuye el apetito, estimula aumento de reactantes de fase aguda, pero también en coordinación con la interleucina 6. Y obviamente pues todo lo que esto conlleva. Los efectos locales es un coestimulador de proliferación de linfocitos T y B, que un poquito más adelante lo vamos a ver. Estimula citocinas como la interleucina 6, que ya les había comentado, la 8 como quimioatrayente, que Ya está. y los factores el factor humoral. Aumenta la citotoxicidad de los linfocitos NK. Entonces, esto es un pilar muy importante para la activación de la inflamación aguda. La producción masiva de la interleucina 1 nos puede llevar a la muerte. Provoca un estado inflamatorio excesivo con coagulación intravascular diseminada, choque hipovolémico y también puede ocasionar una falla orgánica múltiple por un estado proinflamatorio que se sale de control o bien no está focalizado o limitado, como lo habíamos comentado en el tema anterior. Que esto comúnmente también pues sucede en la fisiopatología de la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2. La interleucina 2 o bien factor de crecimiento de linfocitos T. Este es muy importante para la diferenciación o activación de los linfocitos vírgenes, que también se les comenta. Facilita una respuesta inmune de tipo celular mediada por los linfocitos T. Ahí es donde va a dar origen a los TH0, TH1, TH2 y TH17. Tiene una acción autócrina y liberada por los propios linfocitos. Este va a estimular la producción de citocinas o inmunoglobulinas por los linfocitos B e interleucina 1 por los macrófagos, que va a generar una cadena de respuesta hacia el agente causal de la lesión. Aquí tenemos las funciones efectoras de las citocinas en cuanto a la activación y diferenciación de los linfocitos T. Es importante mantener la identidad de cada uno de ellos porque cada uno tiene una especificidad en cuanto a sus receptores y a la inducción para la diferenciación de ellos. Estos tienen una importancia muy característica en la autoinmunidad y también en la inflamación crónica. Como ya les he comentado, puede llegar a generar un tipo de círculo vicioso en cuanto a los estados proinflamatorios. Para que se activen los linfocitos T y existan fases efectoras, las desencadenan el reconocimiento de los antígenos por los receptores de los linfocitos T. En los órganos, se puede ocasionar tanto en órganos linfáticos o bien en tejidos periféricos. ¿Por qué? Porque una célula presentadora de antígeno va a se va a unir con el linfocito T virgen y va a inducir la respuesta para diferenciación. Puede reconocer los propios péptidos generados por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y más aparte los coestimuladores o las citocinas que van a estimular cada una de ellas para que se diferencien en TH1, TH17, los linfocitos T reguladores o los TH2 que actúan como antiinflamatorios. Cada uno de ellos va a tener una finalidad específica. Como por ejemplo, los TH1 van a reconocer antígenos microbianos y también van a estimular a los fagocitos para que se deshagan de lo que ya tienen pues dentro. Perdón por la expresión. También pueden llegar a potencializar acciones del macrófago contra microorganismos intracelulares. En este caso podría ser la vía
del complejo mayor de histocompatibilidad o amplificarse las reacciones inflamatorias generalizadas. En cuanto a los linfocitos TH1 y 17 son reacciones proinflamatorias y los T reguladores con los TH2 son antiinflamatorios. Los TH2 puede ser estimulado por medio de alguna infección parasitaria, por el mintos o bien por algún tipo de interacción con algún antígeno, con algún alérgeno. Y pues tiene más que nada efectos sobre los mastocitos, los eosinófilos y pueden llegar a ocasionar una producción de inmunoglobulina E. Aquí está la diferenciación de los TH1 y los TH2. Cada uno debe de tener el contacto de no sé si se ve el puntero, el de la célula dendrítica o la célula presentadora de antígenos con el linfocito T virgen, más aparte, al momento de tener esta interacción, más la estimulación de las citocinas específicas que se estén generando en algún otro tipo de tejido propio a la infección primaria o al agente lesivo, va a ocasionar una diferenciación entre TH1, TH0 que se van a mantener iguales o el TH2 que va a ser una acción contraria a la inflamatoria, en este caso pues sería antiinflamatoria. O bien en contra de algún agente patógeno o lesivo específico. Como ahí faltaría el TH2, la estimulación a la célula B. Es un tipo de estimulación súper importante en unidad específica que la tienes acá en el diagrama de la derecha. Eso, a lo que yo me quiero referir es en el diagrama de la derecha, donde dice TH2 y te muestra las situaciones antiinflamatorias. Pero la que me interesa es esta de abajo. Esta dominante, esa antiinflamatoria que dice abajo, dice mediada por anticuerpos producidos por células plasmáticas. Bueno, este TH2 lo que va a hacer sobre el linfocito B también es hacer lo que se convierte en una célula plasmática. Hacer lo que se convierte en una célula plasmática para la producción de anticuerpos. ¿Ok? También tenemos como proinflamatorio pues el factor de necrosis tumoral. En cuanto a los efectos biológicos, puede inducir la coagulación local y la trombosis. La liberación excesiva, al igual que la interleucina 1, pues nos puede ocasionar la muerte. Este va a ser producido y liberado por los linfocitos T, el macrófago, los macrófagos y las células natural killer. ¿Qué ocasiona? Bueno, el nombre de factor de necrosis tumoral viene por historia de que se identificó que este tipo de sustancia, al interaccionar con células no normales o neoplásicas, ocasionaba la apoptosis en algunos casos. Entonces, por eso se le quedó de manera histórica el factor de necrosis tumoral, que no siempre va a ser así. También ocasiona un crecimiento y diferenciación de los linfocitos B, porque cada uno de los procesos de señalización y para diferenciación tiene que ver un tipo específico de citocina, como lo vimos en el diagrama anterior. Puede ocasionar fiebre también, aumenta las proteínas de fase aguda y puede ocasionar caquexia. A ver, quiero preguntar algo al resto de los jóvenes. Esto que está hablando ahorita José Alberto, ¿de qué les recuerda? ¿Qué les recuerda? A todos. Pregunta para todos. Esto que acaba de explicar ahorita. Esto ¿Cáncer? Que está aquí, ¿perdón? ¿Cáncer? Me da tu nombre y me dices tu opinión. Diana, me llamo Diana, pero me recuerda como cáncer, ¿no? Ok, Diana, a ti te recuerda cáncer. ¿Aquí no más? ¿Quién más? El joven que opinó hace ratito, ¿quién fue que me dijo que se opinaba? ¿Guevara o Guerra o cómo? Yo, doctor. Víctor Guevara. A ver, Víctor, Guevara. tú hablaste ahorita, tienes idea de todo. A ver, Víctor, la voy a tener esta diapositiva.
¿Qué te hace recordar ahorita? Pues es un factor de crecimiento mal hecho, lo que produce los tumores. Eso es lo que me da a imaginar. ¿Se me escuchó? Sí, sí lo escuché. Pues, eso es algo que me recuerda a mí. Ok, a ver, concéntrate más. Hace ratito, Cabriales, mencionaste algo de interleucina 1. ¿Qué dijiste de importancia de la interleucina 1? Sobre su actividad pirógena o como dato extra de que podía generar la muerte por su excesiva liberación. Bueno, ya dijiste uno. ¿Cuál fue? La de ejemplo que di. La interleucina 1 dijiste. Ajá. Que podría provocar la muerte por su excesiva elaboración. Ajá. ¿Y aquí qué dice del factor necrosis tumoral en el segundo enunciado, Guevara? Que su liberación masiva puede causar la muerte. Ok, ya van dos. Acuérdense siempre que yo les estoy remarque que las primeras citocinas que comienzan con su aumento, con su proceso proinflamatorio, al tener contacto el macrófago del tejido con cualquier sustancia extraña, les dije, van a producir interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Entonces ya aquí estamos hablando de la interleucina 1, ya dijeron que puede ocasionar la muerte, una sobreproducción, y aquí estamos hablando que el factor de necrosis tumoral, su liberación masiva puede causar la muerte. ¿Qué les recuerda, muchachos? Ya van a ser médicos. A todos, las chicas, ¿qué les recuerda? La COVID-19. COVID-19, chavos. ¿Quién lo comentó, Daniela? Sí. El COVID-19, exactamente. Liberación masiva es lo que nos causa la muerte. La liberación masiva es lo que nos causa. La cascada, es una tremenda cascada. ¿Ok? Por eso estamos utilizando agentes biológicos. ¿Sí? Por eso estamos viendo que los agentes biológicos... Doctor. Mande. Entonces, en esto, por eso se fibrosan los pulmones por el factor de necrosis tumoral. Se fibrosan por los fibroblastos. Por la acción de los fibroblastos y de toda la cadena de citocinas que se están produciendo. La citocina en sí no te va a hacer el daño, hija, no te va a hacer el daño de producir. Lo que te va a hacer es que te va a aumentar una función efectora, un efecto. ¿Sí? Por eso se llaman interleucinas, porque trabajan entre dos células, ¿entiendes? ¿Okay? Sí. Entonces por eso se fibrosa todo el tejido y por eso se trombosa todo. Por eso el paciente muere de una trombosis masiva. ¿Okay? Aquí dice, induce coagulación local y trombosis. Entonces, en algunos pacientes que les funcionan los agentes biológicos, que son agentes nuevos, que son antifactor de necrosis tumoral o anti-interleucina 1 o anti-CD20, estas sustancias sí son para bloquear el efecto de la producción de este tipo de citocinas. ¿Okay? Cuando se viene la cascada fuerte, el paciente muere en menos de 24 horas. ¿Okay? Aparte de que ese factor está produciendo eso que me estás diciendo, crecimiento y diferenciación de linfocitos, la fiebre, el aumento de proteínas agudas, que se tiene otro mundo de acciones. Otro mundo de acciones. Siguiente. ¿Continuamos? ¿O se acabó? Sí. Es importante tomar en cuenta, como lo había mencionado el doctor, porque muchas de las veces en enfermedades tanto reumáticas o como ahorita está de moda o muy presente el COVID-19, lo que te va a matar, vulgarmente hablando, no es en sí el COVID como tal, sino la reacción que se genera por la propia existencia o liberación de todos estos tipos de factores o de citocinas. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Por lo de la fibrosis que mencionaba mi compañera, puede ser una respuesta secundaria como efecto
antiinflamatorio que no es realmente que disminuya la inflamación, sino que es la respuesta posterior al daño que ya se generó por otro tipo de citocinas. La interleucina 6 es un potencializador de efectos de la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. También puede estimular la hematopoiesis y esto se va a sintetizar y a liberar por medio del fibroblasto, el macrófago y la célula endotelial. Este va a ser un importante inductor para aumentar las proteínas de la fase aguda, como ya lo habíamos comentado anteriormente en la inflamación. Tanto la velocidad de sedimentación globular puede llegar a aumentarse por el exceso de proteínas de fase aguda, como puede ser la PCR o el fibrinógeno. Esto ocasiona cambios en las membranas de los hematíes que genera una sedimentación más temprana. Aquí está en el primer punto, que aumenta la velocidad de sedimentación globular. También estimula el crecimiento de los linfocitos B para producción de inmunoglobulinas y la activación de osteoclastos o destrucción ósea, que ese es otro efecto importante al momento de nosotros tener un tipo de inflamación crónica, que no solamente se va a presentar una inflamación como ya la conocemos, puede haber daños por la pleiotropía que existe entre las citocinas, como por ejemplo la activación de los osteoclastos, que nos va a ocasionar una destrucción ósea, puede ser pequeña o muy, muy severa, como desde una masa ósea baja hasta una osteoporosis secundaria o un proceso inflamatorio crónico. Y las citocinas antiinflamatorias. No sé si quiera que le continúe o lo dejamos en la siguiente clase. ¿Sí me escuché? Sí, te escuchaste. Perdón, adelante. ¿Continúo con las antiinflamatorias o lo dejamos? Yo creo que ya no vamos a alcanzar. Okay. Yo creo que ya no alcanzamos. Muy buena clase, excelente clase. Te felicito. Seguimos la próxima clase, por favor. Okay. Sí. Es importante que revisen esta clase. Es súper importante. Fíjense cómo cuando estamos leyendo de esto y estamos leyendo en el libro y no lo entendemos, entonces nos comenzamos a asustar porque vemos un sinnúmero de citocinas, muchas citocinas. Pero fíjense, si se ponen abusados, hemos estado alrededor de lo mismo, de la interleucina 1, de la interleucina 6, de la interleucina 8 y del factor necrosis tumoral. No nos hemos salido de ahí. No nos hemos salido de ahí. Entonces, las otras, para fines prácticos nuestros, de lo que debemos de conocer y aprender, ahora en el curso, con esas tenemos. Con esas tenemos. ¿Okay? Entonces, la clase de aquí del doctor está bastante explícita. Sería bueno si pudieras, así la explicación como la estás dando, tu resumen sería muy bueno que se los vendieras unos 1,000 pesos a cada uno de ellos para que ya no estudien tanto. ¿Ok? No te creas. Pero bueno, eso ya depende de cada quien, de los compañeros que exponen, si quieren solamente pasar, porque es bien diferente, nada más pasarte las pruebas diapositivas. Si no estudiaste, te vas a quedar igual, ¿verdad? El que vale es el resumen, el que vale es lo que está explicando el compañero. Por eso, en muchas veces me dicen los alumnos, doctor, pues yo di la clase, sí, compadre, la leíste, no me leíste las diapositivas, no nos explicaste nada más, nos dejaste igual, por eso los chavos, los demás, pues se quedan igual. Pero si en realidad preparaste la clase y todo lo que tú empapaste, hiciste un resumen y lo estás leyendo el resumen en la clase, eso es importante para que podamos entender la diapositiva que estás poniendo. Y eso es lo que ha hecho José Alberto ahora y bastante bien, bastante bien. Ok, entonces los invito
a eso, los invito a eso, porque de lo que aprenden ahora va a ser las bases para el futuro. Ya cuando ustedes lean bibliografía van a decir, sí, ya me acordé, por aquí va el rollo. Sí, por aquí va el rollo. Y si no, se van a quedar con esa bibliografía en blanco. Entonces los invito a que pasen su primer parcial, por favor. ¿Okay? Nos vemos en la próxima clase. Okay. Los invito también a que estén con su uniforme. Daniela Cedillo, Rosario Cruz, Daniela Amesco, que no está su foto. Pónganse una filipina blanca, por favor. Una filipina blanca. ¿Ya está? Está Nos bien. vemos en la próxima clase. Gracias. Recuerden, acuérdenme antes de las 2 la clase para que no se me olvide, por favor. Desde la 1 me manden mensaje. Sí, está bien. Que estén bien. Adiós.